Pues como decíamos a comienzo del programa, estamos realmente de enhorabuena porque ha sido una noticia con una repercusión enorme la que aconteció la semana pasada. Los medios estuvimos allí, hablamos del síndrome X frágil y es que investigadores malagueños han conseguido desarrollar el primer fármaco contra el síndrome X frágil. Un estudio de casi 20 años de duración. Han sido muchos los esfuerzos personales en la figura de personas que vamos a entrevistar a continuación, como la investigadora Yolanda de Diego, como Lucía Pérez. Sin embargo, queremos hacernos eco de la noticia. Nosotros estuvimos allí. Después de 15 años de trabajos, el grupo de investigación de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional ha logrado un importante hito. La Agencia Europea del Medicamento ha otorgado el estatus de medicamento huérfano, es decir, aquel que se destina a enfermedades que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 en la Unión Europea, a un fármaco que han desarrollado para tratar el síndrome X frágil, una discapacidad intelectual de origen genético y hereditario. Hasta ahora no había ningún tratamiento específico que esté dando eficacia en este síndrome. Entonces podemos decir que tenemos una ventana abierta al tratamiento de estos pacientes. El medicamento ha sido testado en un ensayo clínico en el que participaron un centenar de pacientes de toda España con edades comprendidas entre los 3 y los 45 años. En el 65% de los casos, los investigadores observaron una mejoría significativa tanto en el comportamiento y el lenguaje como en los aspectos cognitivos. Y la potencia de los resultados es que el 65% de los pacientes se benefician a nivel cognitivo y el 45% se beneficiarían a nivel del lenguaje. Hay otras características que mejoran, aunque la significación no es tan fuerte, que es a nivel de comportamiento. Hay rasgos de comportamiento que también se ha visto que mejoran. En la actualidad, más de 180 personas en Málaga capital están diagnosticadas con el síndrome X frágil. Y ahora sí, vamos a saludar ya a nuestras siguientes invitadas, a Yolanda de Diego Otero, investigadora. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más. Muchas gracias, Vladimir, por invitarnos. Y a Lucía Pérez, que es psiquiatra y es la responsable de los ensayos clínicos. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarnos. ¿Qué supone para la comunidad médica una noticia de estas características? Porque hablamos del primer fármaco contra el síndrome X frágil. Son muchos años de investigación. Entiendo que ha sido una noticia pues con una repercusión enorme. ¿Qué supone para la comunidad médica, Yolanda? Pues para nosotros es ahora mismo un momento, diríamos, histórico, porque después de todos los esfuerzos que hemos desarrollado los últimos, en mi caso, 25 años y dedicada al desarrollo del tratamiento los últimos 20, conseguir que nuestro esfuerzo, nuestra investigación dé lugar a un enfoque terapéutico para la enfermedad a la que tanto esfuerzo le hemos dedicado, pues aparte de una alegría y una satisfacción enorme, pues nos sentimos satisfechos porque hemos conseguido aportar un granito de arena que puede mejorar la vida de estos pacientes. Vamos a ahondar un poco en ese nuevo fármaco, en esa investigación, en esos ensayos clínicos, pero Lucía, te quiero preguntar, se abre una puerta enorme para muchas familias en la actualidad. Se abre una puerta enorme porque hasta ahora a las personas con X frágil solo les podíamos tratar determinados síntomas con fármacos que solo quitaban pues, en un momento la ansiedad, en un momento la irritabilidad, pero por primera vez tenemos un fármaco que va al origen. El origen que genera la enfermedad, bueno, pues actuamos ahí, con lo cual conseguimos una mejoría global, sobre todo en cognición y en lenguaje. Ustedes estáis, lógicamente, muy habituadas a hablar del síndrome X frágil. Quiero retroceder un poquito, definir a qué patología, a qué enfermedad nos estamos enfrentando. ¿Es una discapacidad intelectual grave? ¿Podemos definirla así, Yolanda? ¿Cómo podríamos definir el síndrome X frágil? Sí, el síndrome X frágil pues es una discapacidad intelectual de origen genético y hereditario, lo que quiere decir que si en una familia aparece la mutación que causa este síndrome, hay riesgo de tener hijos afectados. Y la patología tiene una sintomatología muy variada, por eso es un síndrome, no todos los pacientes tienen todos los síntomas, pero se caracteriza por una serie de rasgos físicos que a veces no son muy manifiestos, que no te dan sospecha, pero
En muchos pacientes aparece cara alargada, orejitas más grandes y de implantación baja y evertidas, frente amplia, problema de la dentición, la colocación de los dientes, hiperlasitud articular, sus articulaciones son muy flexibles, un tamaño más aumentado de los testículos, pies planos, hipotonía en la primera infancia y después a nivel cognitivo intelectual, pues la hiperactividad, déficit de atención, en algunos casos aparece epilepsia, en algunos casos también aparece un trastorno autista, unos rasgos autistas muy marcados, problemas de comportamiento. Son una serie de características que no siempre son muy severas. Los casos severos son relativamente poco frecuentes, pero sí llaman la atención que son niños que no alcanzan, diríamos, los hitos madurativos a su edad. Lucía, esto es un trabajo de muchos años, formáis un equipo ahora mismo de unas 5 personas, ustedes sois las caras más visibles, pero aquí hay un trabajo de fondo, un trabajo de atrás, donde han pasado en total más de 15 personas, me comentabais al comienzo de la charla. Aquí hay mucha investigación, aquí hay muchas horas, aquí hay mucha dedicación, aquí hay mucha pasión también. Muchísima, porque además ha sido la oportunidad de hacer un trabajo transaccional. Aquí fue Yolanda quien empezó con ratones en los que se pudo de alguna manera generar la enfermedad en sí. Entonces empezó tratando a los ratones desde una hipótesis y consiguiendo que esos ratones mejoraran. Y luego nos incorporamos otra parte del equipo que era un equipo más clínico y empezamos desde la lucha por diseñar un ensayo clínico, que normalmente lo hace la industria farmacéutica y grandes empresas. Empezamos esos 15 en distintas etapas, diseñamos ese ensayo clínico, hicimos un piloto, hicimos otro más extenso con 100 pacientes hasta el momento en que estamos. Antes de hablar de ese fármaco, del X-Trocomir, si no me equivoco, este ensayo, esta investigación ha dado unos resultados positivos, decían los medios, en el 65% de los casos de las personas. ¿Esto cómo se ha procedido? ¿Cómo se ha llevado a cabo, Yolanda? Pues sí, como comentaba Lucía, en 2010 conseguimos financiación y autorización por parte de la Agencia del Medicamento para realizar el primer ensayo piloto, en el que 30 pacientes, se incluyeron 30 pacientes y se les siguió durante 6 meses a lo largo de varias sesiones de evaluación, y con ese primer grupo se veía una serie de mejorías, aunque no podíamos demostrar todavía una eficacia muy potente porque era un grupo reducido de casos, pero sí se veía que había cierta mejoría en algunos casos. Eso justificó solicitar más financiación y la autorización de la ampliación del ensayo a 100 casos. Con 100 casos ya sí podíamos tener estadísticamente poder suficiente para decir, pues este fármaco es eficaz en un grupo de esta población de pacientes. Sobre todo la mayoría de los pacientes estaban en el grupo entre 6 y 18 años, que eran 64 casos. Con esos 64 casos sí podíamos demostrar estadísticamente una eficacia en el 65% a nivel de cognición y en un 45% a nivel del lenguaje. Ello ha dado lugar a nuevos enfoques, a nuevos ensayos. Se ha desarrollado ahora, en este momento estamos terminando el primer ensayo en niños entre 1 y 8 años para demostrar que este tratamiento también es eficaz en etapas tempranas del desarrollo. Y ya tendríamos cubierta pues casi toda la población. Lucía, cuando hablamos del fármaco, de este nombre X-Trocomir, el cual acaba de obtener el estatus de medicamento huérfano por la Agencia Europea del Medicamento, los padres, las madres, que ahora vamos a escuchar sus testimonios, se preguntarán, ¿esto cuándo se puede ya de alguna manera obtener? ¿De qué manera mi hijo puede acceder a este tipo de tratamiento o a este tipo de ensayo o favorecerse por estas investigaciones, estos avances? ¿En qué punto nos encontramos, Lucía? Bueno, esperamos que para finales de año el fármaco esté en el mercado. Eso suele ser la agenda que se suele barajar. Pero depende ahora de la empresa farmacéutica que claro, se hace cargo del fármaco. Pero ya tenemos todos los permisos. Con lo cual es un trámite, se debe tener en cuenta que es algo normal, pero que el fármaco va a poder ser adquirido en un corto espacio de tiempo por aquellas pacientes, aquellas familias que así lo necesiten. De hecho, fíjate lo que contaba Yolanda, ahora estamos con niños, trabajando con niños que acaban el ensayo y lo que queremos es poderles proporcionar el fármaco porque están mejorando cuando
acabe el periodo de ensayo clínico con ellos, o sea, el periodo de investigación. Tiene que estar pronto. Nos hemos metido en el laboratorio, estamos viendo imágenes vuestras de cómo trabajáis en el día a día. Y ahora vamos a escuchar a continuación, familia, pues algunos testimonios. Queremos escuchar de propia voz a algunos familiares sobre estos ensayos que se han llevado a cabo y sobre la repercusión que puede llegar a tener este nuevo fármaco, como decimos, en la lucha contra el síndrome X frágil. Estas dos mujeres tienen algo en común. Las dos son madres de niños que tienen el síndrome X frágil y las dos han formado parte con sus hijos del ensayo clínico coordinado por investigadores del Hospital Regional de Málaga y que ha desembocado en el desarrollo de un fármaco para tratar esta enfermedad. Antes no te hablaba y ahora te habla, entonces puede mejorar un montón en ese sentido el medicamento, la verdad es que bien. Les doy la enhorabuena porque realmente mi hijo el cambio es increíble, o sea, sobre todo a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, la hiperactividad que tiene. El síndrome X frágil es una enfermedad rara hereditaria que ocasiona una discapacidad intelectual con un gran abanico de síntomas. El fármaco desarrollado presenta un 65% de eficacia. En la población de entre 6 y 18 años hay una mejoría significativa a nivel cognitivo, en lenguaje y en comportamiento, lo que puede significar un avance importante porque estos pacientes hasta ahora no tenían una medicación efectiva o un tratamiento específico. El ensayo clínico se ha desarrollado con 100 pacientes de toda España. La Agencia Europea del Medicamento ha otorgado el estatus de medicamento huérfano a este producto. La prevalencia de esta enfermedad en hombres es de un caso cada 2.500 personas y en las mujeres de una entre 4.000. Algo que hemos aprendido es que el síndrome X frágil aparece en grandes familias que nos han ayudado muchísimo en nuestra investigación. Y lo que supone, pues no solo para mi familia, que es fundamental, sino para el resto de afectados. Estas investigadoras no se quedan aquí y ya trabajan para poder seguir investigando y conseguir mejorar aún más los síntomas y el diagnóstico de estos pacientes. Una empresa será la encargada de comercializar el medicamento, que se espera esté disponible a finales de 2017. Tenemos los datos a nivel provincial y es que entre 350 y 600 malagueños padecen esta enfermedad que afecta a 1 de cada 2.500 varones y a 1 de cada 4.000 mujeres. Es una estimación, ¿no, Yolanda? Sí, de acuerdo a los datos de prevalencia que se manejan en España, que es un afectado cada 2.500 niños y una mujer afectada cada 4.000, pues se hace una estimación de acuerdo a la población general que tenemos en Málaga y se barajan esas cifras. Pero por desgracia y por el desconocimiento que hay en este síndrome, no toda la población que lo padece lo conoce. Entonces hay muchos casos que podrán estar diagnosticados en otro tipo de patologías, que puede ser en autismo, en otro tipo de trastorno del desarrollo, en temas de hiperactividad, déficit de atención, en epilepsia, sin que hasta ahora nadie les haya dicho es que esto lo que usted padece es por una mutación en un gen X que se ha heredado a lo largo de las últimas 80 generaciones en todas partes del mundo y que esa mutación puede prevenirse hoy en día, que es lo importante, que tenemos los mecanismos para prevenir que aparezcan casos de niños afectados. Lucía, ¿sois conscientes cuando estáis investigando de que sois la principal fuente de motivación para estas familias que puedan seguir adelante? ¿Si es consciente en ese punto? Te diría que consciente no, pero sí que nos cuidan mucho las familias. Entonces, aunque uno es consciente de que es muy cuidado, de lo que estamos haciendo, yo me di cuenta la semana pasada de la repercusión que podía tener, porque ahora hablaba ella, y es una enfermedad que se puede prevenir. Y justo el que hayamos encontrado un fármaco dirigido al tratamiento en su origen va a potenciar el que se pueda hacer un cribado neonatal. Eso es muy importante. Eso es clave, eso muy, es fundamental para descartar. Y hacía falta que hubiera un fármaco para que se justificara el cribado. No podemos cribar todas las enfermedades, solo las que tienen tratamiento. Ojalá te lo vengamos a contar pronto. Y esto no es fruto de una casualidad, de una motivación. Por supuesto que sí fruto de una motivación, ¿no? Pero es fruto también del trabajo, ¿no? De más de 20 años, como decimos, pues luchando, trabajando, concienciando, hablando, diagnosticando, descartando, ¿no? Y bueno, entiendo que queda también mucho trabajo por hacer, pero que se ha logrado algo muy importante.
Cuando hablamos de un fármaco huérfano, ¿a qué nos referimos? Sí, se cataloga aquellos fármacos que tratan enfermedades raras como fármacos huérfanos, porque realmente las enfermedades no tenían un tratamiento específico. Entonces la Agencia del Medicamento le da como un estatus especial para que esa empresa farmacéutica que dedica esfuerzos a desarrollar y a poner en el mercado un tratamiento para una enfermedad rara pueda tener algún beneficio, diríamos, le dan una extensión en el tiempo que puede disfrutar de exclusividad. Como decimos, para las familias con un hijo o con varios hijos con síndrome X frágil, la investigación es la principal motivación para seguir adelante. En definitiva, que se abran nuevas puertas. Ventura tiene una gran hiperactividad, es muy sociable y se hace querer por todos. Elena sufre una gran ansiedad social, pero en la intimidad es muy cariñosa y risueña. Cuando les diagnosticaron el síndrome X frágil, Ventura tenía casi 5 años y Elena tenía 3. El motor que me empuja a seguir luchando por ellos cada día es ver los avances que realizan asistiendo a terapias multidisciplinares. El síndrome X frágil es la causa más común de discapacidad intelectual hereditaria. Se trata de una enfermedad rara causada por una alteración en un gen localizado en el cromosoma X. Las personas afectadas por este síndrome presentan diferentes manifestaciones clínicas que varían con la edad y con el sexo. Las más comunes son la discapacidad intelectual y los rasgos dismórficos. Un diagnóstico temprano del síndrome podría ayudarles a desarrollar al máximo su capacidad. El problema reside en que habitualmente el diagnóstico se realiza de forma tardía. Por eso, nuestro proyecto consiste en realizar un cribado neonatal que nos permita saber si el recién nacido está afectado del síndrome X frágil, es portador o sano. A través de Precipita esperamos obtener los reactivos necesarios para el análisis de 1.500 muestras de sangre de recién nacidos y la contratación de un técnico de laboratorio. Además, si demostramos la viabilidad del estudio, intentaremos que el síndrome X frágil sea una más de las enfermedades que habitualmente se diagnostican a los recién nacidos. Mi deseo para mis hijos y para todos los afectados por este síndrome es que consigan la mejor calidad de vida y que sean lo más autónomos e independientes posibles. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Y en ese sentido las administraciones también tienen mucho que decir, porque la aportación económica es clave para poder seguir estudiando y logrando estos objetivos que en vuestro caso sí han sido posibles. En el caso de esta investigación no fue posible. Sí, necesitamos el apoyo fundamental para poder seguir con la investigación, porque todo lo que estamos desarrollando en el grupo de investigación está financiado por agencias tanto de la Consejería de Salud, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, financiado por el Ministerio de Sanidad, financiado incluso por fundaciones independientes como la Fundación Jérôme Lejeune de París o la Conquer Frailes Foundation en Miami, en Estados Unidos. O sea que hay distintas fuentes de financiación que permiten que avance, pero para que la investigación no pare, para que sigamos progresando, hay que hacer una inversión de futuro para desarrollar estos proyectos. Lucía, Yolanda, enhorabuena. Orgullosos de vuestro trabajo y estoy seguro de que las familias con esta enfermedad, que tengan hijos, hijas con esta enfermedad, os van a estar agradecidos pues eternamente. Muchísimas gracias y, como decimos, enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra dedicación. Sí, muchísimas gracias a ti y también a todas las familias que han podido ser pioneras participando en la investigación, que también a veces pues nos hace falta, somos un equipo, los profesionales junto con la familia, para que todo esto sea posible. Como decimos, un nuevo fármaco en la lucha contra el síndrome X frágil. Familia, nos vamos a ir a publicidad y a vuelta de pausa continuamos aquí en Málaga Saludable. Que tengáis pues mucho trabajo por delante y sobre todo que les deis oportunidad a toda la familia. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti.